Últimamente tiene mucho predicamento aquella vieja frase de von Clausewitz, según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. La verdad, actualmente se podría decir que no solo la guerra, sino muchas otras cosas son una continuación de la política por otros medios, pero una política bastante profunda, una política que pretende transformar antes que cualquier otra cosa. Y esto es debido a las propias características del proyecto moderno, es decir, a esas características de totalitarización. Es decir, se concibe que la actividad política es necesariamente totalizante. Es un marco mental desarrollado históricamente y que hoy vamos a ver en diferentes noticias. Pero antes de nada, vamos a destacar que hoy mismo en TASS se anunciaba que el ministro chino de Exteriores va a estar en San Petersburgo con motivo de la fase inaugural, por así decir, de la importantísima reunión de los BRICS allí en Rusia. Se ha dicho que concretamente se va a hablar de seguridad, es decir, esa cosa que continúa la política, el proyecto moderno, el proyecto totalizante por otros medios. Vamos a entrar en materia. Aquí tienen a un buen representante de la cuestión, el señor Scholz. Fíjense lo que dice la nota de TASS. Ha llegado el momento de negociar para resolver pacíficamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, opinó el canciller alemán Olaf Scholz en una entrevista con el canal de televisión ZDF. En este sentido, el jefe del gobierno germano abogó por la participación de Moscú. Aquí tenemos esa guerra y esa política trabajando de manera simultánea para alcanzar un fin. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y yo somos unánimes en la opinión de que Rusia debería estar representada en la cumbre. Por otro lado, Scholz señaló que Berlín seguiría haciendo todo lo posible para ayudar a Kiev, a pesar de que los resultados en las elecciones regionales en Alemania se deben también al hecho de que varios ciudadanos no están de acuerdo con el apoyo a Ucrania. Guerra política. Guerra política cogidas de la mano, podríamos decir, ¿verdad? Fíjense cómo la Cancillería de Letonia citó al encargado de negocios de Rusia en Riga en relación con la caída de un presunto dron ruso en el este del país báltico. Es decir, que tenemos aquí la repetición, fíjense que durante estos días se habló de lo mismo en Rumanía, en Moldavia, en Polonia, ahora también en Letonia, tenemos una constante de una amenaza, eso sí, ya ven el término, presunta amenaza de un presunto dron ruso que presuntamente está atacando la soberanía de Letonia en este caso. Continuemos. ¿Qué es esto que vemos en pantalla? Según han estado asegurando en diversos medios, el frente estaba congelado, el propio Sirski lo dijo, y los rusos ya no avanzaban. Sin embargo, eso que humea ahí en esas imágenes es Pokrovsk. Y en esos mapas se ve cómo los rusos ya están luchando en las calles de Pokrovsk. Incluso han tomado la zona de la aledaña en la que se encontraba una prisión, unas instalaciones de un presidio. Continuemos un poco más y veamos otra nota interesante, como mínimo. Fíjense que Lituania y Polonia, históricamente condenadas a todas las inestabilidades relativas al corredor de Suwalki, continúan un duro trabajo para hacerse fuertes ellos mismos. Fíjense, Polonia, lo tienen en pantalla, poco menos que va a duplicar su gasto en defensa en 2025, no es poca cosa, pero en el caso de Lituania, un país más pequeño, lo que se planea, fíjense, es que debe haber un plan para la evacuación nacional de Lituania, es decir, la evacuación de toda la población, y que esto se llevaría a cabo a través del puerto de Klaipėda.
y debería estar preparado para octubre. No está nada mal. Y en relación con esto, fíjense, la nota histórica. Efectivamente, Putin en 2020 hacía un repaso bien curioso. 2020, retengan la fecha. En 2020 todo estaba bien. Bueno, había ocurrido una extraña enfermedad, pero por lo demás todo iba estupendamente bien. Jamás iba a haber una gran guerra en Europa, jamás. Eso no iba a ocurrir. Y en 2020 Putin hacía todo un repaso acerca de las causas que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Él apunta de forma definida la responsabilidad de ciertos países occidentales, nombra muy concretamente a Francia, al Reino Unido y al propio Estados Unidos, una responsabilidad en la necesaria escenificación paso a paso de la optimización de la guerra y también la optimización de sus resultados políticos. Políticos en el sentido más amplio del término, es decir, no solo de líderes políticos, sino también de delimitaciones territoriales y planteamiento geoestratégico, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, pero específicamente europeo. Esto debería llamar la atención, porque si seguimos viendo noticias, vemos cómo aquello que en este canal, de hecho, apuntábamos como una normalización de la cuestión nuclear, una normalización de la eventualidad de guerra nuclear, que había empezado con aquel rumor del F-35, de forma ya muy nítida, fíjense que encuentra eco una y otra vez en diversas noticias. En este caso concreto tenemos una noticia, como ven ahí, muy reciente, de ayer mismo, en la cual se dice que el director de la CIA, nada más y nada menos, dice que pensó que había un riesgo genuino del uso de armas nucleares por parte de Rusia en 2022, en aquel octubre de 2022, para ser más exactos, cuando Rusia, según el señor Burns, tengamos en cuenta que es el director de la CIA, Rusia utilizó la excusa de que Ucrania preparaba el uso de una bomba sucia para justificarse en un eventual uso de armas nucleares tácticas en octubre de 2022. ¿Por qué sacar esto ahora? ¿Y por qué sacarlo de esta manera? Es algo que debería llamar la atención. Fíjense que se está hablando y mucho acerca de renovaciones de doctrinas nucleares, acerca de la eventualidad de golpes nucleares teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades de este o aquel. Todo entra dentro de un juego más amplio, claramente. Y vamos a seguir viendo ese juego más amplio. Ahí lo tiene. Desdolarización en marcha. Crecen pagos con monedas nacionales entre países del BRICS. El 92% de los pagos que se ejecutan en el comercio entre Rusia, China, India e Irán ya no utiliza el dólar, según el viceministro ruso Volba. Fíjense que esto es del 2 de septiembre de 2024. Es una noticia de la semana pasada, tan reciente como eso. Tal como ha informado Criptonoticias, se dice aquí, estos dos gigantes asiáticos son los que hacen los mayores esfuerzos por la desdolarización mundial, llevando a cabo acciones que están ocasionando que el dólar pierda fuerza como principal moneda para pagos internacionales. Es decir, usando una alegoría, se podría decir que esto es una auténtica guerra nuclear. Como parte del plan, las acciones iniciales de ambos bloques regionales comienzan por sacar al dólar del comercio, utilizando en primer lugar las monedas locales. Aunque debido a las dificultades que surgen en este proceso, principalmente debido a problemas por las tasas de cambio de las distintas monedas, la idea es desarrollar una moneda propia. Esto es lo que ahora mismo se está rumoreando que se va a tratar en la próxima reunión de los BRICS y que implicaría, digamos que un golpe mortal al imperio, en su mismo núcleo, su moneda, lo que realmente le da fuerza y poder sobre ese proyecto totalitario mundial, global. Como explicó este medio, la nueva moneda estará vinculada a una canasta de reservas subyacente, lleva mucho tiempo hablando de esto, compuesta en un 40% de oro y un 60% por monedas BRICS, participantes convertibles en oro. Con este fin, los BRICS han estado acumulando toneladas de oro.
lo cual es muy cierto. A lo largo de estos últimos años ya, efectivamente, estos países, muy especialmente Rusia y China, han acumulado grandes, enormes cantidades de oro como parte de sus reservas estratégicas. Y a pesar de que hasta el momento no se ha informado oficialmente detalles más precisos sobre la nueva moneda, todo apunta a que el nuevo dinero de los BRICS, respaldado por oro, sea una realidad en los próximos años. El nuevo sistema de pago se complementaría con el lanzamiento de monedas digitales de Banco Central por parte de los países miembros. Un proyecto que ya ha tenido bastantes avances en China, India y Rusia. Esto nos lleva a una curiosa actividad que está ocurriendo en Argentina en los últimos meses, que es el creciente flujo de oro en dirección a las arcas británicas, y los responsables argentinos dicen que es para sacarle rendimiento. Es algo bien curioso. Y fíjense cómo todo este ruido en torno a las monedas digitales en realidad es, antes que nada, occidental. La cuestión del euro digital se ha cacareado y muchísimo, y todo ello sería conducente, por un lado, dicen algunos, a anular, en cierto modo, las criptomonedas, y por otro lado, fundamentar un plan siniestro, según el cual lo que se anularía sería la convertibilidad en oro precisamente. Es decir, hay aquí una guerra entre dos formatos o dos aproximaciones. Unos tienden a acumular oro dentro de un formato y otros quieren llevar cada vez más y más hacia una digitalización con la esperanza de que el oro no juegue el papel que de todas va a jugar igualmente. Bueno, pero aún hay más, todavía no hemos terminado. Fíjense, el Ministerio Español, ahí tienen el escudo del Gobierno de España, un ministerio español, nos destaca este curiosísimo artículo. Un artículo además con componente histórico. Hemos estado viendo cómo el señor Putin hacía referencias históricas bastante profundas acerca de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En este caso se nos habla de las causas del propio proyecto moderno. Y se ve desde el punto de vista del mal. El mal estaría en personajes como Joseph de Maistre. Es curioso porque este autor, de origen italiano, está vinculado en su vida, y digamos que lleva a cabo su obra, en San Petersburgo. Curiosamente, en San Petersburgo. Él actuó allí como embajador de Cerdeña y es uno de los autores que, digamos, disiente de la visión iluminista del proceso revolucionario francés en la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Gobierno de España financiando estas cosas, promocionando estas cosas? El artículo es una auténtica barbaridad, un disparate en el que se mezclan todo tipo de barbaridades, insistimos, personajes de lo más diverso como Burke, o Bonald, o Donoso Cortés, son mezclados y se fuerza para que se vea en esto el origen del fascismo. Causas de la Segunda Guerra Mundial, origen del fascismo. Tenemos aquí al señor Putin hablando en 2020 acerca de las causas de la Segunda Guerra Mundial, y estamos viendo aquí cómo los gobiernos occidentales empujan en dirección a que se interprete el origen del fascismo como estando vinculado a la tradición y ciertos autores tradicionalistas. Esto es muy llamativo y nos lleva a un nivel de análisis profundo, que es lo que hacemos en este canal. Si observamos poco más allá de, digamos, el ruido o la niebla que proyecta todo el aparato propagandístico occidental, lo que vemos en esencia es un terrible miedo en que se descubra cuál es el origen de los problemas actualmente ocurriendo en el mundo. Es decir, en última instancia, esa guerra nuclear de la que nos hablaba nada más y nada menos que ayer mismo el jefe de la CIA, el director de la CIA, el señor Burns. Veamos. Tenemos con la cuestión de Joseph de Maistre una vieja historia que redunda en
¿cuál es el auténtico problema que conduce, en última instancia, a los desórdenes que derivaron en la Primera Guerra Mundial? Es bien sabido, y el señor Putin lo destaca, cómo hay intereses económicos, insistimos, Putin lo dice de manera explícita, hay intereses económicos en las naciones occidentales que llevan a la financiación de los desórdenes necesarios para que se determinado. En ese orden de cosas, Rusia sobra y lleva sobrando desde antes de la Primera Guerra Mundial. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que conduce todo esto? Rusia, fíjense, aparece como exponente tradicional. Y tengamos en cuenta que acaba de salir el decreto, hace muy poco, del propio Putin, que básicamente perfila a Rusia como un arca tradicional, un arca donde aquellos que no están dispuestos a someterse a ese orden de las potencias occidentales pueden acogerse y pueden vivir dentro de esos valores tradicionales de los que no solo Putin, sino todos los funcionarios rusos no paran de hablar constantemente. Dentro de ese contexto, insistimos, tenemos los orígenes del propio fascismo y tengamos en cuenta que en Ucrania sigue la polémica de que las fuerzas que están detrás del actual régimen en Kiev están vinculadas precisamente a ese origen fascista. El origen fascista, y tengan ustedes en cuenta que en Ucrania está ocurriendo ahora mismo un conflicto religioso serio, una persecución de la iglesia, digamos, subsidiaria a Moscú. Se trata de imponer una iglesia no moscovita dentro de Ucrania y además se está haciendo por la fuerza. Digamos que ahí lo que se trata de vincular es la cuestión tradicional con el mal y al mismo tiempo con la propia causa de la guerra. Y se trata de proyectar todo esto hacia el origen mismo del mal, que es Rusia, pero también China, pero también, ya ven, incluso la India o el propio Irán. Entonces, aquí es donde está la maquinación del asunto. Tengan ustedes en cuenta también cómo en España acaba de saltar la noticia de que se le ha dado asilo al que pretendía haber ganado las elecciones en Venezuela. Este señor, que ha venido en avión por mediación española, entra dentro de un juego a nivel español que en realidad termina en el mismo punto. Puntos de revisionismo histórico y puntos de conexión con la política actual y el proyecto moderno propiamente dicho, dentro de un contexto además general. Piensen que aquí en España hemos tenido en los últimos años la vinculación entre la izquierda o supuesta tal y el bolivarianismo, desde digamos que las trincheras de la derecha más aguerrida se nos decía que el gobierno social comunista de Sánchez era bolivariano y que pretendía hacer de España una Venezuela. Y, oh, qué curioso, ese mismo gobierno, fíjense cómo ahora mueve ficha en una dirección opuesta. Es decir, salva al antibolivariano. ¿Por qué si Sánchez es bolivariano salva al antibolivariano? Bueno, porque Sánchez es antes que nada un político de la escuela de todos esos políticos occidentales encuadrados en ese plan del que hablaba Putin en 2020, que lo único que buscan es, y en eso sí que son muy buenos, permanecer en el poder y ya está, sin ningún tipo de escrúpulo. Y en este artículo que tienen en pantalla se habla de que en realidad quien inaugura eso es el otro bando. Lo mismo que son los rusos los que quieren utilizar armas nucleares, según el señor William Burns, tenemos que también son los rusos, o los malos en general, los que pretenden llevar a cabo una política sin escrúpulos. Y así se tilda, nada más y nada menos que a Joseph de Maistre, un señor que vivió la Revolución Francesa, vivió todo ese contexto y escribió acerca de ello. Este señor hace referencia a lo que él mismo ya percibía como una gran, digamos, un gran impulso dentro del proyecto moderno claramente
anti o incluso contratradicional. Entonces, nada de esto es inocente, que aparezcan estos artículos y estas noticias es cualquier cosa menos inocente y nos habla a las claras de cómo efectivamente, tal y como decíamos al principio, citando a esa ahora famosa frase de von Clausewitz, hay una continuación de una cosa a través de la otra, es decir, se implementan cambios para poder continuar con lo mismo, pero siempre en esa dirección de dominio mundial, de esa globalización uniformizante de la que hablábamos ayer. Entonces, como ven, las noticias son claras. Fíjense cómo Scholz escucha de repente al pueblo de forma bien simpática y cómo, de repente ha visto la luz y dice que hay que ir a la paz con Rusia, hay que invitarles a la cumbre, la misma cumbre que no se planteaba invitar, ahora ya sí que hay que invitarles. Y hay que invitarles porque, bueno, el pueblo ya no ve con buenos ojos el apoyo desmesurado a Ucrania. Es curioso cómo todo va mutando, lo mismo que muta ese bolivarianismo exacerbado de Sánchez que ahora de repente se convierte en antibolivariano. De un día para otro las cosas van mutando según vaya conviniendo. Y también la reinterpretación de la historia, es decir, el revisionismo histórico del que, por cierto, el señor Sánchez es un exponente, pues es un gran impulsor de la memoria histórica. Ya ven al gobierno de España financiando este tipo de cosas, este tipo de reinterpretaciones bien peculiares y además citando a muchos autores de forma como mínimo tendenciosa para acabar sacando una conclusión del todo disparatada, rocambolesca y descontextualizada históricamente, según la cual poco menos que Matusalén inventó el fascismo. Porque por esta vía y según este criterio pareciera que todo lo que suene mínimamente a tradición, esa tradición de la que hablan esos malditos rusos que quieren utilizar armas nucleares, debe ser demonizado a como dé lugar. Y ya con esto concluimos. Las causas que apuntaba el señor Putin en aquel discurso de 2020, haciendo referencia explícita además a lo que supuso el acuerdo en Múnich, aquel tratado que acabó significando el fin para Checoslovaquia y condujo a todos los procesos complejos que habrían de desembocar en la guerra mundial y en el ataque a la Unión Soviética por parte de ese señor que fue financiado por aquellos mismos que dejaron a Checoslovaquia a su suerte, entre tantos otros, y con esa participación bien curiosa y bien llamativa de esa Polonia, Putin es muy explícito al decirlo, esa Polonia que hizo todo lo posible por apoyarse precisamente en ese líder alemán de la Segunda Guerra Mundial dentro del contexto de una alianza con el Reino Unido, es decir, las cosas se repiten de manera pasmosa. Fíjense que actualmente la relación entre Polonia, Reino Unido y Estados Unidos es sólida, extremadamente sólida. Ya ven, han duplicado su presupuesto en defensa para 2025 y ya ven cómo los bálticos están como mínimo nerviosos. Hay toda una narrativa que paso a paso se va elaborando con el paso de los años y si uno no sigue bien el hilo y no va viendo todas las diferentes tendencias y todas sus conexiones, acabaría sacando la conclusión de que todo es casualidad y que en última instancia los rusos invadieron, ¿verdad? Los rusos utilizan armas nucleares, con lo cual ya tenemos al malo de la película. Ya solo falta escenificar el fin de dicha película y ya está. Esta es la cuestión y de fondo hemos querido destacar la cuestión de esas criptomonedas y la cuestión relativa a la moneda en general y su simbolismo dentro de una cuantificación de ese proyecto global uniformizante. Estamos hablando de un proyecto global uniformizante cuantificado. Una de las cosas que apuntaba Joseph de Maistre y algunos contemporáneos suyos era la manía dentro del ambiente revolucionario de aquella Revolución Francesa por la cuantificación y la renovación de los aspectos cualitativos vinculados a la cuantificación. El sistema métrico decimal es un ejemplo claro al respecto. Incluso se pretendía cambiar la semana
los días de la semana, la conformación de meses, la numeración de 12 meses, 7 días de la semana, todo tipo de cuestiones, todo se ponía en duda para fundar un mundo nuevo, un mundo global, uniformizado y cuantificado de manera total. Esta es la clave del asunto. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Es Putin el malo de esta película? ¿Es alguien como el señor Barnes el bueno de la película? ¿Hay buenos, hay malos? ¿Hay un proyecto detrás o solo hay nada más que pura casualidad? Los malos son sencillamente cualquier cosa que se oponga a esa globalización uniformizante. Estas son las reflexiones que es necesario hacer. Tengan en cuenta que mientras estamos diciendo estas cosas y estamos viendo todo esto, lo que tenemos es una preparación de algo más, un segundo capítulo de la guerra ucraniana, esto está bastante claro, y una preocupación enorme por las capacidades militares de una Rusia que podría dar al traste otra vez con el gran plan de transformación no solo del mundo, sino de la humanidad misma. Lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, así estarán al tanto de las muchas actividades que llevamos aquí, siempre dentro de un proyecto que no paramos de repetir, de esfuerzo intelectual genuino para la constitución de una auténtica institución que permita clarificar estos asuntos que tratamos de forma nítida, de manera que al menos haya algo a lo que atenerse. Actualmente navegamos en un mar tormentoso, totalmente a la deriva, y digamos que somos presa fácil de aquellos que pretenden transformar, es decir, hacer a su imagen y semejanza, como si fueran Dios mismo, a la humanidad y al mundo. No es poco, así que nada, lo dejamos ahí, como siempre, un gran saludo para todos y nos vemos en la próxima.